adicional, pues con mucho gusto estoy en la disposición. Gracias. Muchas gracias, José Alejandro. Creo que Unicaribe es una de las instituciones que aprovecharon las oportunidades de innovación que ofrece actualmente todo el desarrollo tecnológico, el desarrollo de los paradigmas educativos, y lo desarrollaron antes de esta crítica situación de la pandemia. Entonces, creo que la mayoría de las instituciones de nuestra región, este problema de la necesidad de incluir la educación no presencial para tratar de conllevar el desarrollo de la educación, los cogió para iniciar de cero. Pero no es el caso de Unicaribe. Creo que la presentación que has realizado puede servir muchísimo de base para las instituciones que se están adaptando con una experiencia inicial recientemente y sirvan pues las buenas prácticas y el desarrollo, el modelo que tiene Unicaribe para que se puedan aprovechar en todas las instituciones latinoamericanas de los colegas o también mundial de los colegas que están acompañándonos en esta mesa. Muchísimas gracias, José Alejandro, por tu importante disertación. Bien. Y ahora permítanme presentarles una breve reflexión respecto a lo que ocurre en Perú, la educación virtual, cómo es que se ha desarrollado para su implementación en Perú en esta necesidad de una abrupta adecuación a los modelos educativos no presenciales que nos exigió esta emergencia sanitaria. Lo he denominado esta presentación de la percepción a la disrupción de la educación virtual en el Perú, porque realmente aquí en Perú, en los contextos normativos y de experiencias de desarrollo que tenemos, la pandemia, la COVID-19, nos ha exigido romper los esquemas que limitaban el uso y la aplicabilidad de la educación virtual, de la educación a distancia. Voy a presentarles aquí brevemente unas pequeñas referencias para poder reflexionar en conjunto de lo que ocurre aquí en Perú y posiblemente también en muchos de sus países, de los colegas que nos están acompañando. En realidad, yo trabajo en la Universidad Las Peruanas, que tiene ya muchos años de experiencia en educación a distancia, como muchas otras universidades, pero mínimamente en el Perú las universidades optaron por desarrollar modelos educativos de educación a distancia y educación virtual para formación profesional. El Ministerio de Educación ha desarrollado, programas educativos virtuales, pero en paralelo, no como para poder reemplazar a la educación presencial, sino en paralelo para poder reforzar algunas actividades, y lo mismo la mayoría de las universidades en el Perú. Pero dedicado el desarrollo para ofertar servicios educativos exclusivamente en estos entornos, fueron muy pocas las universidades. Entonces, como vamos de la percepción a la disrupción de la educación virtual en el Perú, como en muchos de nuestros países en América Latina, tenemos que la percepción de la realidad de la educación virtual está fuera del contexto que tiene validez, que tiene bases y criterios científicos ya validados, donde no se tiene que inventar absolutamente nada, porque todo está estudiado, experimentado, validado, como para que las universidades puedan implementar y desarrollar sus programas educativos de educación a distancia, educación virtual, con las bases científicas que corresponde al gran avance y desarrollo que hoy en día tienen estas modalidades educativas, llámese distancia, semipresencial o virtual, o la denominación que tenga, ¿no? Donde se incluyen, por supuesto, los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, la percepción es o era, y creo que en el momento la disrupción es que se han roto todos los esquemas, que no hay calidad, que es inviable en los países latinos, en nuestros
países, por ejemplo, donde el hábito de lectura, la comprensión lectora, las deficiencias en matemática, que somos los últimos, de repente, en las pruebas PISA, etcétera, etcétera. Es decir, había miles de justificaciones como para fundamentar que la educación a distancia no tiene validez y no tiene asidero. Entonces, se definía que es imposible reemplazar la educación a la educación presencial. Además, los problemas de conectividad, ¿no? Hay muchos problemas, hay una brecha digital importante todavía, y también era otra, digamos, base como para decir no a la educación virtual, no a la educación a distancia. Bien, y aparte, por supuesto, la falta de dominio de la metodología y el uso de las tecnologías para trabajar en estos modelos educativos. Sin embargo, cuando la percepción es cognitiva, es decir, cuando se trabaja con convencimiento, ¿no? Con experiencia y realmente con convicción de que la educación a distancia está validada científicamente, de que sí posibilita el desarrollo de las comunidades, que sí tiene un impacto económico, un impacto social positivo en los países o en las comunidades que desarrollan educación virtual, que existen modelos, metodologías distintas para las distintas realidades. Si una comunidad no tiene el internet, pues se adoptará un modelo. Si tiene el internet, pues hay que aprovecharlo. Los recursos, hay una alta gama y variedad para poder utilizarlos, cualquiera sea el contexto, porque lo que importa, y digamos el fin primordial de la educación virtual, es poder llevar el servicio educativo, darle acceso al servicio educativo a aquella población que por distintas razones no puede asistir a un lugar físico para educarse, formarse profesionalmente o desarrollar algunas competencias que le puedan servir para mejorar sus posibilidades en el mercado laboral, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, y por supuesto, sabemos que la implementación de la educación virtual tiene bases científicas desde hace ya muchísimas décadas. ¿Bien? Pero aquí en el Perú solamente voy a dar ejemplo de dos universidades, la UAP y la UCI. Hay muchas universidades que han realizado algunos estudios donde ya han demostrado la validez, la viabilidad de esta educación a distancia o educación virtual. Pero lamentablemente, como sociedad o como país, no hemos tenido la recepción por parte de quienes tenían a cargo las políticas o las normas o la legislación con la que todos debemos trabajar. ¿Bien? Entonces, una publicación, por ejemplo, de perspectivas de la educación a distancia, que se trabajó con el CALED, participó la universidad con un estudio de seguimiento a los egresados de educación virtual de la universidad. Y solamente una muestra, el grado de satisfacción en su actual empleo respecto a su desempeño laboral es de un 60%, 60.5% de mucha satisfacción y de regular satisfacción un 35%. Es decir, que se concibe como que el impacto es positivo en la conclusión. Luego otra universidad, la UCI, solamente para mostrar dos ejemplos, porque hay muchísimos más, pero por temas del tiempo, hay una publicación que el 81% de los estudiantes que desarrollaron programas virtuales dicen: yo sí volvería a estudiar un programa virtual porque sí me ha dado buenos resultados, he tenido buenos logros y por lo tanto yo puedo volver a estudiar. Y un 23% de estudiantes, bueno, desertaron, no terminaron el programa y por lo tanto pues la experiencia no ha sido válida. Pero un 81%, mientras hay un 23% que no han tenido esa experiencia satisfactoria, pues es bastante relevante los resultados, que es un indicador pues de que la educación a distancia es viable en el Perú. ¿Bien? Entonces, ¿pero qué le faltó al Perú para generar el apoyo político del Estado y promover el desarrollo de la educación virtual? Mayor posibilidades de promoción y difusión, de la validez, de la viabilidad, mejores programas de formación o ampliar la oferta en programas de formación para los docentes para desarrollarse en entornos virtuales de aprendizaje, o faltó el conocimiento básico de las personas que tenían a cargo la legislación, la aprobación de las leyes para favorecer el desarrollo social del Perú a través de programas virtuales.
Hay muchísimas respuestas que podría dar cada uno de nosotros que trabajamos en educación virtual, o también, por supuesto, quienes de repente están fuera del contexto de estas experiencias, que tienen sus propias opiniones. Respuestas puede haber muchísimas. En el Perú tenemos una Ley General de Educación que en su artículo 27 no solamente dice que la educación a distancia complementa o refuerza la educación presencial en los distintos niveles educativos, sino también dice que la reemplaza. Y aquí, en este momento, en la época de emergencia sanitaria, pues está cumpliéndose esta ley. La está reemplazando, no la está complementando ni reforzando como se ha estado haciendo anteriormente, sino que está reemplazando. Tal es así que el ente regulador de las universidades ha sacado una normativa en la cual norma pues las acciones de implementación o de adaptación a la no presencialidad, que perfectamente en épocas de COVID-19 o en época de movilización o de posibilidades de presencialidad también se puede trabajar, porque el fin superior de la educación virtual, como lo dicen muchísimas publicaciones y dicen muchos acuerdos de asambleas de organismos internacionales como la UNESCO, dice que los países deben procurar dar mayor acceso a la educación, programas flexibles a través de programas de educación a distancia. ¿Bien? Pero eso no se pudo ver aquí en el Perú, y la Ley Universitaria 2220, que se promulgó en el 2014, en julio del año 2014, simplemente parametriza a que los estudios virtuales en universidades no pueden exceder al 50%. Por lo tanto, no era posible para aquellas personas que tenían capacidad de autoestudio, que podrían tener capacidad para autogestionar su tiempo, adultos, que mayormente son personas que acceden a este tipo de programas, con objetivos bien definidos de desarrollo de vida, ¿bien? No podrían ellos desarrollar una carrera profesional al 100% virtual, sino simplemente avanzar un 50% y luego obligatoriamente tener que desarrollar sus estudios presenciales. Obviamente esto es muy discutible, se tienen que tener muchas consideraciones respecto a qué programas se pueden ofertar en programas virtuales y qué programas no, de acuerdo a la naturaleza de contenidos, a la exigencia de las actividades de la práctica, dependiendo de cuál es la disciplina. Pues hay muchas que sí es perfectamente factible de poder trabajar en entornos virtuales al 100%, como lo dicen las experiencias de muchas universidades en el mundo e incluso aquí países vecinos del Perú. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Y aquí viene la disrupción de la educación a distancia, donde rompe esquemas y en este momento la educación virtual dice, aquí estoy, yo era imperativamente necesaria para poder ganar al desarrollo social. Entonces, ante las medidas del gobierno para garantizar el desarrollo del Perú, ¿no?, en la emergencia sanitaria, tenemos un decreto legislativo 1496, donde aquel artículo que les acabo de referir de la ley universitaria promulgada en el 2014 tiene una modificación, ¿no? Entonces, en este momento estamos esperando a que el ente regulador emita la norma reglamentaria de este tema, porque ya no sería pues solamente un 50%, sino ha hecho reflexionar y ha calado en la reflexión de las autoridades respecto a la necesidad de que las instituciones y los peruanos puedan continuar su desarrollo en entornos virtuales. Si no hubiera sido por la pandemia, continuaríamos, por supuesto, con el problema. Pero, ¿qué hubiera pasado si esta restricción no se hubiera dado en el 2014? Si esta restricción no se hubiera dado en el 2014, en 5 o en 6 años, muchas universidades del Perú, luego de haber logrado un desarrollo, el desarrollo que se tuvo el año 2014, hubiera desarrollado más aún, hubiera innovado, hubiera mejorado la oferta, hubiera tenido mayor cobertura y por lo tanto nos hubiéramos encontrado mejor preparados para poder afrontar a esta situación de crisis sanitaria y de aislamiento social, para poder apoyar el
desarrollo educativo de miles y miles de estudiantes de todos los niveles educativos. Bien, la declaración última de representante de la SUNEDO ha sido que estas circunstancias por el coronavirus ha permitido que veamos la importancia de las modalidades no presenciales. Hizo falta, señores, un COVID-19, hizo falta un coronavirus para que nuestras autoridades pudieran comprender la importancia de las modalidades no presenciales, que ya están validadas y tienen experiencia exitosa en muchos países desde hace muchas décadas. Entonces, esta es una de las oportunidades, ¿no? Como muchos lo dicen, el coronavirus ha traído problemas, sí, pero también ha traído oportunidades. Y esta es una oportunidad para el desarrollo de la educación en el Perú. Bien, entonces, estas soluciones de educación a distancia van desde alternativas de alta tecnología o alternativas de tecnología más simple. En el momento, pues no todas las universidades han tenido desarrollada su modelo de educación a distancia, el uso de las plataformas, docentes preparados y capacitados. Por lo tanto, esta necesidad de incursionar para muchas instituciones en educación virtual por primera vez, pues se está haciendo con una adaptación de repente de mínimas tecnologías, pero lo que prevalece aquí hay que considerar también de que la tecnología sin la preparación o las competencias del docente para utilizarla para desarrollar procesos educativos en entornos virtuales no es nada. Podemos tener la mejor tecnología, pero si no tenemos a los docentes debidamente preparados, no vamos a tener buenos resultados. Entonces hace falta trabajar a la par tanto el uso de las plataformas educativas más adecuadas, diseñadas específicamente para temas de educación virtual, pero a su vez también tener a los docentes debidamente preparados para afrontar el reto de trabajar en entornos virtuales. Una de las cosas muy positivas de nuestra legislación es que exige sí que el docente desarrolle su creatividad. Y qué mejor oportunidad que en esta adaptación de las metodologías no presenciales, que el docente necesariamente se afronta un gran reto de poder trabajar con mucha creatividad para adaptarse a desarrollar sus actividades académicas en entornos virtuales. Como muchos de ellos en su mayoría jamás habían tenido oportunidad de hacerlo al 100% como lo están trabajando ahora, y mis felicitaciones y mi reconocimiento para todos los maestros de todos los niveles educativos que están trabajando, tratando de innovarse, tratando de aprender, de conocer el desarrollo que se tiene, las buenas prácticas para poder aplicarlas con sus estudiantes, para beneficio de sus estudiantes. Bien, entonces, la disrupción de la educación por la virtualidad aquí en el Perú se asume que es importante porque, bueno, se tiene personas con capacidades e intereses de desarrollo personal, es viable la autorregulación del estudio, de las actividades de investigación. Los docentes necesariamente tienen que tener interés en dar respuestas para que todo sea trabajado con resultados positivos. Esta implementación abrupta de nuevos ambientes de aprendizaje en todos los niveles educativos se tiene todo disponible porque todo está desarrollado, todo está estudiado, todo está validado, pero la accesibilidad para todos no es igual. Esto es, señores, la disrupción de la educación con la virtualidad que actualmente estamos teniendo en el Perú como experiencia retadora para que las instituciones y todos los docentes podamos afrontar de la mejor manera que nuestros estudiantes continúen sus actividades educativas en el Perú como en todos los países del mundo. Bien, entonces eso es lo que puedo compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Quería dejar abierto en aras del tiempo si hubiera alguna pregunta, por favor, para responder, o de lo contrario, muchísimas gracias y a todos ustedes por acompañarnos en esta mesa.